Buenos días, chicas y chicos, ¿cómo están? Bueno, perfecto. Vamos a ir al grano de una vez porque hoy vamos a hablar de la clase de soportes y resistencias. Esto es súper importante si has estudiado el mundo del trading, si te ha interesado este mundo, ya habrás escuchado de los soportes y la resistencia. Y básicamente los soportes y las resistencias, sin entrar en mucho detalle, son zonas donde el precio tiende a rebotar, donde tiende a hacer interactuar, por así decirlo, eh, y donde pudiera ser, según nuestro análisis, que el precio vaya a hacer un cambio de dirección. Pongamos este ejemplo aquí rápidamente. Las zonas de soporte, ¿sí? Las zonas de soporte son las que nosotros llamamos cariñosamente los pisos, que son las zonas de la parte de abajo del precio donde el mismo tiende a rebotar, y las zonas de resistencia son nuestros techos. ¿Sí? Entonces, básicamente son estas zonas. Por ejemplo, mira, el precio llega por aquí, pum, aquí hizo un primer toque, bajó hasta acá, hizo otro toque y así sucesivamente, ¿sí? Si lo están viendo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Esta zona con 3 toques es lo que nosotros en este momento, en este precio, en este ejemplo que está aquí, llamamos una zona de resistencia, una zona donde el precio ha tocado, o una zona de techo, como lo quieras llamar, donde el precio ha tocado varias veces y ha reaccionado. Y viceversa, esta zona de piso o zona de soporte, el precio también ha reaccionado, aquí también reaccionó, ¿sí? Y hizo un pequeño cambio de dirección. Entonces, ¿por qué son importantes estas zonas? Porque estas son zonas donde la mayoría de los operadores financieros o traders tienden a dejar órdenes para hacer cambios de dirección, ¿sí? Son zonas donde el precio reacciona. En pocas palabras, o sea, hace un cambio de dirección o va a continuar una tendencia. Por ejemplo, aquí en este caso, esta resistencia, esto es lo que nosotros llamamos una resistencia rota. La resistencia fue rota, ¿sí? Y después, si se fijan, pasó a convertirse esa misma resistencia en soporte, ¿sí? Y aquí tenemos otra zona de resistencia nueva que se ha creado. Esa zona de resistencia nueva posteriormente fue rota y pasó a convertirse en soporte. Es decir, que una resistencia se puede convertir en un soporte y un soporte se puede convertir en una resistencia. Claro, y esto sucede muchísimo en el mercado, muchísimo, muchísimo. ¿Por qué son importantes los soportes y la resistencia? Y yo sé que esta clase la quiero dar un poco, la estoy dando un poco rápido, porque quiero irme a los ejemplos, que es la parte más interesante. Y bueno, básicamente, ¿por qué son importantes? Mira, te lo digo de esta manera. Si tú tuvieses un indicador, ¿sí? Un indicador, un MACD, un RSI, que son indicadores que yo no te voy a estar explicando mucho porque me parecen inútiles. El indicador se basa, ¿sí? En información del tiempo pasado para decir, ok, probablemente vaya a suceder esto en el futuro. Pero, a ver, el indicador se está basando en información del tiempo pasado. Y quiero que escuches esta frase. Se está basando en información del tiempo pasado. En cambio, los soportes y la resistencia, si bien se basan en información del tiempo pasado, ¿sí? Información que se va armando, te da un indicio de hacia dónde puede irse el mercado en ese preciso momento. Te da un indicio más claro, mejor dicho, hacia dónde puede irse el mercado en ese momento. Que la operativa con indicadores es mala. No es mala, pero yo no la recomiendo. Al mismo tiempo, yo no la recomiendo. Solamente hay un indicador que yo recomiendo, que de por sí lo voy a explicar en esta clase y por qué lo recomiendo, que es una media móvil exponencial de 50 periodos. ¿Sí? Porque fíjense, vamos a eso de una vez. Tenemos 3 tipos de zonas de soportes o resistencia. Tenemos zonas de soporte o resistencia horizontal, como la que estamos viendo aquí. Tenemos zonas de soporte o resistencia canalizada, que puede ser que el precio venga así, por poner un ejemplo. Bueno, ustedes saben que yo dibujo un poco feo. El precio viene en una tendencia alcista y fíjense que está formando una especie de canal. Esto puede ser canalizada o una zona de soporte y resistencia tendencial, es decir, que se está formando con una tendencia. Y tenemos, bueno, también tenemos el ejemplo bajista para hacerlo todo completo, ¿sí? Esto es una zona de soportes o resistencia canalizada, tendencial, perdón, ¿sí? Entonces, básicamente, en este ejemplo que tenemos aquí, el soporte vendría siendo el piso, ¿sí? de ese canal ascendente y la resistencia vendría siendo este techo. En este ejemplo igual, el soporte viene siendo este piso y la resistencia viene siendo este techo. ¿Sí? Y tenemos una tercera forma de soporte y resistencia, que es la forma de soporte y resistencia móvil,
que es básicamente el uso de una media móvil exponencial de 50 periodos, que nos sirve muy bien como zona de soporte o resistencia. Es el único indicador en el que yo me soporto, ¿sí? Es el único, el único. Y para mí de por sí ese indicador no vale nada si no hay un análisis previo del mercado, ¿sí? Entonces, vámonos a esa media móvil. Vamos a explicar uno por uno. Vámonos a ejemplos que estén claros. Este rojito aquí es la media móvil. Vamos a cerrar aquí el WhatsApp. Vamos a irnos a otro gráfico, ¿sí? Vamos a irnos a otro gráfico. Bueno, aquí hay muchas zonas de soporte y resistencia, pero vale, quiero poner ejemplos un poco más claros, ¿no? Vamos a verlo. Ok, sí, fíjense, miren. Fíjense aquí, ¿sí? Aquí estamos en presencia de una zona de soporte. Si ustedes se fijan, todo esto que está aquí abajo, es una zona de soporte. El precio ha pivoteado. Oye, Ricardo, pero este está como más pequeño que este. No importa, yo los hago por zona. Hay gente que lo hace por línea. Yo lo hago por zona. Para mí, una zona de soporte y resistencia es un área, no una línea, necesariamente, ¿sí? ¿Que está mal que lo haga con línea? No, no está mal. No, de verdad que no. Pero yo lo manejo con área porque me gusta más, ¿sí? Vamos a ver, mira, aquí tenemos zonas tendenciales. Estas sí las manejo con línea. Básicamente porque el rectángulo tendencial me cuesta hacerlo. Entonces yo no me complico la vida, ¿sí? Simplemente aquí marcamos, vamos a marcarlo un poco bien, ¿sí? Vamos a marcarlo hasta aquí, ¿sí? Y fíjense, esta es una zona canalizada ascendente, o sea, una zona de soporte y resistencia tendencial, o sea, un área donde el precio, si nos fijamos bien, ha pivoteado. Aquí se acercó, ¿sí? Por aquí pivoteó, por aquí pivoteó, por aquí pivoteó, aquí también pivoteó, y así sucesivamente. De por sí, yo a las zonas de soporte y resistencia le digo zonas de pivoteo. O sea, a mí el tema de nombre de soporte y resistencia, para mí son zonas de pivoteo, porque es que al final un soporte y una resistencia se puede convertir más adelante en un soporte y viceversa. Un soporte se puede convertir más adelante en resistencia. Como por ejemplo en este caso. Miren, si ustedes se fijan bien en este ejemplo que está aquí, vamos a subir esta misma área. No, marco una área nueva. En esta área que está aquí, ¿sí? Mira, esta área, perdón. Pues, esta área, si ustedes se fijan, esta área era soporte. Voy ando como tonto para ver. Esta área era soporte, aquí soporte rompió un poquitico, pero sigue siendo soporte. Después, miren, rompió toda esta zona, retrocede con lentitud y pasó a convertirse en una zona de resistencia, ¿sí? Entonces, vamos a ver si más adelante vuelve a pivotear. Aquí volvió a pivotear, fíjense, aquí volvió a pivotear, no muy fuerte, pero sí pivoteó. Y estoy seguro que si adelantamos esta zona, esta área que está aquí, vamos a ver, capaz hay otro pivoteo más adelante. ¿Sí? Aquí tenemos otro pivoteo, si lo están viendo, ¿sí? Vamos a ver aquí. Fíjense aquí, mira, aquí el mercado, qué interesante esto, el mercado la vuelve a romper y se vuelve a convertir en zona de soporte, aquí, vuelve a convertirse en zona de soporte. De paso respaldado con este doble suelo, que esto es un patrón de cambio de tendencia. Son uno de los patrones de cambio de tendencia, no de las velas, un patrón general del mercado de cambio de tendencia. Fíjense, se volvió a convertir en zona de soporte. Entonces aquí hay un ejemplo claro. Esto era zona de soporte, aquí se convirtió en zona de resistencia, y después pum, vuelve a romper y se volvió a convertir en zona de soporte. ¿Sí? Aquí vuelve a llegar a esta área. Aquí vuelve a llegar a esta área. Espero que lo estén viendo, no lo estoy marcando. Aquí. Aquí ya la rompió. Y bueno, aquí el mercado se fue. Simplemente ya vamos a decir que hasta este punto ha perdido su validez porque ya el mercado está muy abajo, ¿sí? Aquí fíjense, miren, aquí tenemos otra zona de resistencia, ¿sí? Entonces, como les digo, yo las marco como áreas. Yo las marco como áreas, ¿sí? O sea, puede que aquí no llegue, pero para mí sigue siendo un área importante, ¿sí? Entonces, y es básicamente eso. Bueno, vamos a utilizar este mismo. Son áreas donde el mercado tiende a pivotear. Mira aquí, esto es una zona de soporte. Yo creo que lo veas aquí. Zona de soporte. El mercado subió, rompió con fuerza
Y adivine qué, aquí se convirtió en una zona de resistencia, ¿sí? Y ejemplos como esto hay miles, 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 miles. O sea, ¿por qué razón? Porque es que esto es lo fundamental. O sea, borré todo esto para volverlo a ver, pero es que esto es fundamental. Analizar las zonas de soporte o resistencias es lo más fundamental y lo más básico y lo más necesario o la herramienta más necesaria que se necesita en la acción del precio. Porque les aclaro, nosotros operamos acción del precio. Existen varias formas de operar, pero yo voy a basarme en dos. Una es con acción del precio, que es lo que nosotros hacemos, y otra es operativas con indicadores, que yo no lo hago. Yo perdí mucho dinero con indicadores, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo aquí te estoy enseñando cómo operar con acción del precio. Yo aquí te estoy enseñando a decir que, por ejemplo, si en este momento te encuentras aquí, ¿sí? No sabes qué va a pasar más adelante, tú dices, wow, mira, esta zona está interesante. Y tú comienzas a darte cuenta, a medida que avanza el mercado, que digo, wow, yo quiero esperar esta zona, ¿sí? Y mira, fíjate que se volvió una zona importante. Es más, te voy a contar algo. Vamos a volver aquí al mercado horario. En este momento, no sé si ya sucedió, no, el CHF-JPY, yo quiero que tú veas algo, mira. Yo estoy esperando ahorita una entrada en corto. Estamos el 25 de mayo del 2020. Yo estoy esperando una entrada para irme en venta, o sea, para irme hacia abajo en este mercado. Y yo quiero que tú veas los criterios que estoy utilizando para irme en venta. Mira, los criterios son los siguientes. El mercado llega y baja con fuerza y comienza a subir con lentitud. Yo espero que estés viendo esto. Esto ya yo lo expliqué en la parte de tendencias y retroceso. Y si tienes alguna duda, vuelve a la clase de tendencias y retroceso. ¿Sí? Baja con fuerza y sube con lentitud. Pero entonces yo digo, tú puedes decir, bueno, pero ya podemos tomar una operativa aquí para irnos en corto o para irnos en venta. Perfecto, claro que lo puedes tomar. Pero yo estoy esperando esta zona. Mira, yo estoy esperando esta zonita aquí. Ay, vamos a hacerlo mejor con el rectángulo. ¿Sí? Yo estoy esperando algo así. ¿Sí? Yo estoy esperando que el precio llegue a esta zona porque siento que va a tener un buen respaldo con este punto de pivoteo. Entonces espero simplemente eso. El precio llegue a esta zona para irme en corto. Eso es lo que estoy esperando yo ahorita en ese mercado. Entonces, fíjense lo importante que es las zonas de soporte o resistencia. ¿Sí? Y hasta ahora les he explicado nada más una, que es la zona de soporte y resistencia horizontales. ¿Cuáles son las tendenciales? Bueno, hemos dicho, ¿cuáles son las zonas de soporte y resistencia móvil? Simplemente es la media móvil de 50 periodos que yo la utilizo para todas las temporalidades que trabajo. ¿Sí? Que simplemente ella funciona también como zonas de soporte y resistencia, porque fíjate que en este momento esta media móvil, ¿sí? Que está bajando aquí, puede que empiece a funcionar como una zona donde el precio comienza a rechazar para irse hacia abajo. ¿Sí? Una zona donde el precio comienza a rechazar y se puede ir para abajo. Vamos a verlo en otros gráficos, pues, por ejemplo. Mira, vámonos a este gráfico. ¿Sí? El mercado viene bajando. ¿Sí? Y justamente aquí retrocede, y retrocede más o menos por esta zona de media móvil. Claro, no exactamente como en este caso, o sea, aquí retrocede hasta la media móvil y sigue para abajo. Aquí retrocede un poquito profundo y sigue para abajo. Aquí también fue un poquito profundo, o sea, profundo es que la atravesó. Pero igual, o sea, el comportamiento del mercado en esa zona hace que funcione muy bien, o sea, funcione como una zona de soporte y resistencia. Es más, y te aseguro que si yo marco una línea horizontal aquí, vamos a hacerlo. Yo te marco una línea horizontal más o menos por esta zona, o un área, no importa, como lo quieres marcar. Fíjate que este precio ha pivoteado en otros momentos de la historia. ¿Sí? Ha pivoteado aquí, vamos a irnos más atrás. Ha pivoteado aquí, espero que lo estés viendo. ¿Sí? Imagínate esa línea verde como un área, ¿no? Y yo te aseguro que si volvemos más atrás, que no me está dando más datos el USD-CAD porque estoy en la temporalidad diaria, pero si volvemos más atrás, vuelve a haber otro pivoteo en esa zona. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que esta zona, claro, esto ya es un tiempo pasado, ¿no? Pero esta zona que sucedió en julio del 2003, ¿sí? En julio-agosto del 2003, es muy poderosa esta zona. O sea, es una zona muy buena para irse en venta, porque es una zona donde la media móvil ha experimentado, o donde el precio se ha experimentado un poco con la media móvil o se ha puesto lento, y al mismo tiempo esta zona en tiempo mucho más atrás
ha funcionado como una zona de pivoteo. Interesante. Entonces, básicamente, eso es la forma como nosotros analizamos el mercado con las zonas de soporte o resistencia. Vamos a ver otros ejemplos aquí. Bueno, hay muchos. Fíjense que este que está aquí, vamos a marcarlo como líneas horizontales. Mira, esta es una zona de soporte, rompe, aquí funcionó como zona de resistencia. ¿Sí? Esto que está aquí es un canal, si lo ven bien, esto que está aquí es un mercado canalizado. ¿Sí? Es un mercado canalizado, etcétera. Pues, o sea, estos son canalizados, no, perdón, un mercado tendencial. ¿Sí? Entonces, esto que está aquí, estas líneas amarillas, están funcionando como zonas de soporte o resistencia tendencial. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se marcan ellas? Simplemente tenemos que agarrar los puntos extremos de la zona. Primero, o sea, lo primero es que tener un poco de creatividad y tener práctica. ¿Sí? Tener bastante práctica viendo los mercados. ¿Sí? Es una cosa a la que yo te invito, tienes que practicar. No depende nada más de la teoría que yo te esté dando. Pero te pongo este ejemplo justamente que lo acabo de ver aquí. ¿Qué es lo que hago yo? Mira, yo identifico las zonas donde el precio ha pivoteado. ¿Sí? Aquí los precios han pivoteado. Y si se fijan, aquí el precio, yo sé que no lo estás viendo ahorita, pero el precio también ha pivoteado. ¿Cómo así? Porque las zonas de soporte y resistencia no necesariamente tienen que ser rectas siempre. Fíjense. Aquí el precio ha pivoteado, vamos a hacerlo como área. ¿Sí? Me gusta trabajarlo como área. ¿Sí? Entonces, fíjate, esta zona de resistencia, el mercado pivoteó, 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 pivoteó. Y esta zona que está aquí funciona como una especie de triángulo. Y este comportamiento triangular, esta forma triangular de los mercados, más adelante les voy a explicar por qué son importantes. ¿Sí? Porque también son indicativos muy poderosos de cambio de dirección. Miren lo que pasó aquí. El mercado se lateralizó, hizo esta forma triangular, ¿sí? Y ¡pum! Se fue para abajo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Que si ustedes marcan aquí esto como una pequeña zona también importante, vamos a subirlo un poco. ¿Sí? El mercado rompe y vuelve a retestear la zona para irse en corto. Es decir, que aquí, vamos a ver, estamos en una buena zona de entrada para irnos en corto, para irnos en venta. ¿Sí? Entonces, vale, básicamente eso es el tema de los soportes y resistencia. Lo utilizamos, los traders utilizamos los soportes y resistencia para darle estructura al mercado. Porque fíjate, esto es como cuando tú ves las estrellas. Si tú ves las estrellas y ves los puntos sin ningún tipo de orientación, sin ningún tipo de orden, simplemente estás viendo estrellas. ¿Sí? Pero capaz si te pones a ver las estrellas con más calma, vas a conseguir formas. ¿Sí? Vas a conseguir, no sé, la cara de alguien, vas a conseguir un animal, vas a conseguir lo que sea. O sea, entonces es lo mismo sucede con los mercados financieros. Hay que darle forma para saber qué comportamientos se pueden estar presentando en un futuro. ¿Sí? Entonces, claro, porque, por ejemplo, el mismo ejemplo de las estrellas, si tú tienes la osa mayor, bueno, yo no me acuerdo cómo es la estructura de la osa mayor o la osa menor, pero son estructuras, ¿entienden? Que se le dan a las estrellas para darle forma a esto. Entonces, a los mercados también, si tú ves los mercados así, a simple vista, como lo estás viendo aquí, no tiene forma, ¿sí? Pero si tú comienzas a analizar un poco más y tú dices, mire, pero este mercado se ha mantenido se ha mantenido en esta zona, y tú comienzas y dices, vamos a verlo un poquito más así. Tú dices, wow, mira, aquí estoy viendo esto. Estoy viendo que este mercado ha pivoteado varias veces, vamos a marcarlo un poquito más abajo, aquí, ha pivoteado varias veces por aquí, por aquí y por aquí, incluso, ¿sí? Aquí abajo también ha pivoteado varias veces, pivoteó aquí, pivoteó por aquí, pivoteó por aquí, e incluso por aquí rompió. ¿Qué es esto? Esta es la estructura de manipulación que te estoy explicando, que te expliqué en las clases anteriores, perdón. ¿Sí? El mercado pivoteó, aquí está la manipulación de los mercados, ¿sí? De por sí, no sé si es el mismo mercado que expliqué en la clase anterior, pero bueno, aquí está la manipulación de los mercados, el mercado se fue hacia arriba, rompió esa zona de resistencia, la retesteó, y adivinen que para mí esto es largo, no importa qué pasó después, pero para mí esto es largo. Bueno, efectivamente, miren, el mercado se fue al cielo, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Vamos a suponer, encuentra la misma estructura de los mercados. Tú dices, oye, así a simple vista no veo nada, claro, quitando esta línea verde, ¿no? No veo nada en este momento. Pero ¿qué pasa si yo te digo, vamos a quitar la línea verde para hacerlo más claro? Si yo te digo que aquí hay una estructura
que me encanta, por cierto, ¿sí? ¿Cuál sería la estructura que ve Ricardo? Yo veo algo así, ¿sí? Yo veo algo así y asumo que esto es un engaño, ¿sí? Asumo que eso es un engaño. Y esta estructura triangular también me gusta porque fíjate que son estructuras donde el mercado también pivotea con otra forma, es una especie de canal, pero tiene otra forma de estructura. Y aquí el mercado, mira, siguiendo más adelante, para mí aquí el mercado tiene esta zona que está muy fuerte, vamos a marcarla bien, una zona muy fuerte, una zona que aquí funcionó como resistencia, aquí funcionó como resistencia, aquí funcionó como soporte, todo aquí funcionó como soporte, después fue rota y aquí ha funcionado de nuevo como resistencia. ¿Qué estoy buscando yo aquí? Yo me busco una entrada en corto, o sea, me busco una entrada en venta. No sé qué sucedió, puede que la haya perdido, pero vamos a ver. ¿Sí? En este caso el mercado se hubiese perdido, pero vale, el análisis es lo que importa. Y te digo una cosa, el análisis es lo que importa, porque muchas veces dicen, no funciona porque este trade está perdido, como fue en este caso. ¿Sí? A ver, lo que funciona dentro del trading es el análisis. Y te quiero dejar claro de una vez que vas a perder. Hay operaciones que vas a perder. Entonces, vale, es básicamente todo eso. Miren, por ejemplo, en este mercado, una cosa que estoy viendo ahorita, aquí en estos últimos días. Porque, como les digo, esta es la temporalidad diaria. El mercado yo estoy viendo, en este punto, que el mercado sube con fuerza y comienza a retroceder con lentitud. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy esperando yo? Yo estoy esperando esta zona. Vamos a marcarla aquí. Yo estoy esperando esta zona, más o menos por aquí, por esta zona, que el mercado retroceda hasta esta zona. ¡Pum! Hasta aquí. ¿Para adivina qué? Para irme en largo. Yo estoy buscando eso en este mercado particular. ¿Sí? Que el mercado retroceda hasta por aquí para irme en largo, o sea, para irme en compra. ¿No? Porque para mí, yo identifiqué esto como una zona de resistencia importante que puede ser convertida en zonas de soporte. ¿Sí? Entonces, mire, y todavía, que no lo había visto, por cierto, todavía está mucho más respaldado aquí. ¿Sí? Entonces yo simplemente estoy esperando un poquito más de profundidad en este asunto. Y de repente, mira, y fíjate, en este mismo mercado, de repente esta zona de por sí, que está aquí arriba, también está funcionando como resistencia. Es decir, que si yo tomo una entrada por aquí abajo, si el mercado sigue bajando y tomo una entrada por aquí abajo, posiblemente mi salida sea antes de esto, porque por aquí el mercado puede volver a pivotear para irse hacia abajo. Entonces son cosas que vamos viendo y que vamos entendiendo con la práctica. ¿Sí? Entonces, repasa esta clase, ¿sí? Estudia un poco más de material de soporte y resistencia, porque hasta ahora, si más no me equivoco, van 3 cosas que son importantes y que necesito que vayas entendiendo para que después toda la estructura de la estrategia que te voy a explicar te quede clara. ¿Sí? ¿Cuáles son esas 3 cosas que hemos visto hasta ahora? Primero, y quiero repetírtelo, las velas japonesas y los patrones de las velas japonesas. Ya viste esa clase. Si llegaste hasta aquí, porque ya viste esa clase. Segundo, movimientos del mercado. ¿Sí? Vimos los movimientos del mercado, es decir, cuando los mercados están en tendencia alcista, cuando los mercados están en tendencia bajista, ¿sí? Cuando los mercados están lateralizados, y ustedes saben que los mercados lateralizados es un sinónimo de que puede haber manipulación de mercado, ¿sí? Y aquí acabamos de ver un ejemplo hace rato. Bueno, acabamos de ver varios ejemplos en realidad. ¿Sí? Lo que pasa es que hay que desarrollar un poco la práctica y la vista. Y ya vimos el tema de los soportes y la resistencia. ¿Sí? Que tenemos 3 tipos de soporte y resistencia. Tenemos las resistencias horizontales, las que más vamos a utilizar, por cierto. Tenemos las resistencias tendenciales, ¿sí? Las resistencias y soportes tendenciales, las que se forman en una tendencia y que también son importantes para identificar cuándo esa estructura se puede romper. Y tenemos el soporte de resistencia móvil, que viene siendo básicamente la media móvil de 50 periodos que yo uso. ¿Sí? Si no sabes cómo incluir la media móvil de 50 periodos, en el TradingView te vienes para acá donde dice FX. ¿Sí? Y aquí vas a colocar esta sigla, EMA. ¿Sí? Entonces le das aquí, aquí donde dice media móvil exponencial, EMA, pisas. Yo creo que ya la incluyó, no estoy seguro.
Sí la incluyo, lo que pasa es que esta línea verde que está aquí chiquitica. No sé por qué la incluyo así. ¿Sí? Le das doble clic, no sé si la llegas a ver, esta línea verde. ¿Sí? Le das doble clic y aquí donde dice longitud, en vez de 9 le colocas 50 y le das a aceptar. En mi caso ya la voy a borrar porque ya la tengo incluida. ¿Sí? Vamos a borrarla, pero básicamente es eso. O sea, te va a aparecer una media móvil, no importa el color, tú le colocas el color que tú deseas. Cuando te aparezca la media móvil le das doble clic y le colocas longitud 50. Yo siempre la tengo de color rojo, me gusta trabajarla de color rojo. Y vale, ya son cuestiones de gusto personales. De por sí te recomiendo que trates de trabajar en colores así más suaves, no tan llamativos, porque te pueden distraer al momento de analizar los mercados financieros. Bueno, entonces, vale, esta es la clase de soporte y resistencia. Sé que es una clase un poco rápida, pero es que literalmente lo que te queda a ti es practicar, analizar dónde hay soportes y resistencia. Porque te digo, esto con teoría no te va a funcionar así. Esto te va a funcionar con teoría y aplicando la práctica. Y cometiendo errores, te digo. Entonces, vale, esta clase la vamos a dejar hasta aquí. Espero que la hayas disfrutado. Muy importante, ya vamos por 3 elementos, los repito: velas y patrones de vela, movimientos de mercado y zonas de soporte o resistencia. Ya más adelante vamos a explicar unas zonas de soporte y resistencia, vamos a explicar los canales, pero visto desde una forma triangular. Vamos a explicar, no te preocupes por eso, o sea, te voy a explicar qué es lo que yo veo. Te voy a explicar patrones de cambio de tendencia del mercado, ¿sí? Doble techo, doble suelo, etc. Y ya con esa información vamos a tener más que suficiente para diseñar nuestra propia estrategia de trading, ¿sí? Y explicarte, por supuesto que es la parte más importante, el tema de la gestión de riesgo-beneficio. Entonces, bueno, chicas y chicos, espero que estén disfrutando esta clase, así que nos vemos en el mercado. Cuídense.